Para hacer democracia, se requiere estar bien informados. La Urna, programa del Instituto Electoral de Coahuila. Los temas democrático-electorales al alcance de la ciudadanía. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa La Urna, producción del Instituto Electoral de Coahuila. Como siempre, les saludamos y le invitamos a que se quede con nosotros. Protagonistas de la vida democrática de Coahuila y de México en comunicación directa con usted. La entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila. Y nos da mucho gusto tener aquí con nosotros el día de hoy a la consejera Madeleine Ivette Figueroa Gámez, que nos va a platicar de un tema muy interesante. Consejera, ¿cómo está? Muchas gracias, Guillermo, pues muy contenta de estar el día de hoy con ustedes. Claro que sí, vamos a platicar de algo que ha estado trabajando y sabemos que ha trabajado de manera muy intensa en las últimas semanas por todo el interior del estado, que es la Red de Mujeres Electas. ¿En qué consiste este programa que se está llevando a cabo por parte del Instituto Electoral de Coahuila y en específico por parte de su consejería? Muchas gracias. Pues la Red de Mujeres Electas es un programa que está implementando actualmente el Instituto Electoral de Coahuila en conjunto con el Instituto Nacional Electoral y con la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales. Es un proyecto que se está implementando desde nivel nacional, aquí en el estado y también a nivel municipal. En este programa buscamos acercarnos a las mujeres que resultaron electas de un proceso electoral, específicamente del proceso electoral del año 2021 y que actualmente se encuentran desempeñando un cargo de elección popular, independientemente de los partidos de los cuales emanaron, independientemente de las ideologías que pudieran tener. Lo que se busca es que se unan por una causa en común, que es prevenir y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es parte de un programa integral, es decir, hay muchas acciones que se están llevando a cabo. No basta con postular mujeres candidatas, no basta con que lleguen precisamente a los puestos de elección popular, que sabemos que en Coahuila se ha crecido considerablemente en esa estadística, pero hace falta también la unión, el trabajo conjunto para que estas mujeres, ya que están en el poder, por decirlo de alguna forma, también puedan seguir ejerciendo sus derechos y se erradique esta violencia que parece que se ha hecho mucho, pero resulta que falta mucho trabajo al respecto. Exactamente, pues las asignaturas pendientes en esta materia son larguísimas, o sea, tenemos demasiados pendientes que trabajar en este tema. Recordemos que en el año 2019 apenas fue la reforma constitucional llamada paridad y en todo. Esta reforma nos indica que en los 3 niveles de gobierno tiene que haber una integración paritaria, es decir, las mujeres tienen que integrarse a los órganos de gobierno en la misma proporción en que se integran los hombres. Antes hablábamos de la postulación, sin embargo, a partir de esta reforma del año 2019 tenemos que garantizar la integración, nada más que tenemos un reto muy grande. En el caso de los cargos de elección popular, pues es la ciudadanía quien elige a quienes llegan al poder. Entonces, tenemos reglas para garantizar la postulación de candidatas, sin embargo, al momento de ser elegidas no están llegando. Esa es una de las partes que en el tema de esta red preocupa. La segunda es que con la implementación de esta reforma y en la del año siguiente, del año 2020, que luego también fue una reforma en materia de violencia contra las mujeres, pues apenas se implementan ambas reformas en el proceso electoral del año 2021 de manera nacional. Entonces, una vez que concluye el proceso electoral precisamente del año pasado, pues obtenemos las estadísticas que nos indicaron que el índice de violencia política que vivieron las mujeres que se postularon a puestos de elección popular creció y creció de manera alarmante. Entonces, es por ello que surge esta iniciativa conjunta de estas 3 instancias que les comenté hace un ratito para precisamente contener esos posibles actos de violencia contra las mujeres ya electas. Pero a final de cuentas lo que se busca es que a ellas
se les dote por igual de todas las herramientas necesarias para que en su caso puedan hacer frente a una situación de violencia política contra las mujeres en razón de género, tanto que ellas la estuvieran viviendo o la vivieran a lo largo del desempeño de su encargo. Recordemos que pues son electas por un periodo de 3 años y pueden ser reelectas en otro periodo, pero además también que en el ámbito político electoral en el cual se desarrollan, pues que tengan los conocimientos necesarios para poder hacer frente tanto por cuenta propia como para ayudar a otras mujeres que se encuentran en el mismo contexto político electoral y que sepan qué hacer y cómo reaccionar ante una situación de esta. Lo cual sabemos que sin lugar a dudas no es nada fácil, y sobre todo un comentario que ahorita acaba de hacer que me llama mucho la atención es: se ha hecho mucho trabajo y pudiera parecer que se está avanzando en esto, pero así como ha crecido la concientización, las leyes en torno a este tema, también ha crecido la violencia, y eso implica a otro tipo de acciones, y prueba de ello es esta red de mujeres electas. ¿En qué consiste esta red? ¿Cómo han estado ustedes haciendo? ¿Van y visitan los municipios? ¿Ellas se inscriben? ¿Cómo opera? La red es un programa que tiene 5 líneas estratégicas y cada estado decide cómo implementarla ya en su contexto. Para el caso del estado de Coahuila, pues el Comité de Paridad e Inclusión, del cual yo soy presidenta actualmente, decidió por unanimidad en una sesión que visitáramos los ayuntamientos de forma directa. ¿Por qué? Porque eso nos permite llegar a todas las mujeres que se encuentran desempeñando el cargo. Pudiéramos haber optado por otras vías más fáciles, tal vez, pero no tan efectivas como el acudir presencialmente. Y me explico un poquito más. Nosotros podríamos, e incluso lo hicimos en un primer momento, mandamos correos electrónicos a las presidencias municipales, a los ayuntamientos, e incluso había algunas cuentas genéricas que eran públicas. Consultamos directorios en las páginas de los mismos ayuntamientos y no tuvimos una respuesta efectiva. No siempre lo checan. No. O no les llegó la información, o no la vieron, o no les llamó la atención. Sin embargo, cuando vemos que eso sucede, esa actividad la hicimos prácticamente en el mes de febrero. La verdad es que giramos, yo creo que fácil 300 correos electrónicos sin que ninguno fuera contestado. O sea, eso es lo alarmante de la situación, ¿no? Entonces ya en el Comité de Paridad e Inclusión manifiesto la situación y decidimos optar como una medida pues el acudir de forma presencial a los municipios. Qué mejor que hacer una visita, ver el contexto en que se desempeñan de forma directa, de primera mano, y hacerles la invitación a adherirse a esta red una vez que te escuchan, una vez que ellas mismas te abren la puerta de su municipio, de su ayuntamiento. Y la verdad es que esa es la parte que más nos ha funcionado y hemos obtenido muy buena respuesta, pero hasta que fuimos de manera presencial. Ahorita me gustaría, en el segundo bloque de aquí del programa de La Urna, si nos platica un poquito, consejera, de qué le han dicho, cómo se han recibido esta propuesta y las peticiones de estas mujeres que ya fueron electas. Pero antes me gustaría platicar en este primer bloque, una vez que una funcionaria que ya fue electa decide inscribirse, ya los escuchó, conoce un poquito del proyecto, ¿en qué consiste esta red? Es decir, ¿qué van a hacer o qué se va a hacer en conjunto, en equipo con todas estas mujeres? Claro, ahorita estamos yendo de manera presencial y es el primer acercamiento. Okay. Es decirles en qué consiste la red y una aproximación de cómo se planea trabajarla. Son pláticas de sensibilización en donde hablamos un poquito de paridad, de empoderamiento de las mujeres y sobre todo del tema de violencia política. Pero lo que se planea es que una vez que visitemos los 38 ayuntamientos, empecemos con una actividad de arranque de la red. O sea, la pongamos en funcionamiento y lo hagamos de manera pública y lo hagamos con la invitación a todas las mujeres que ya se adhirieron a esta red, o sea, que todas estén presentes, ya sea de manera virtual, presencial o incluso híbrida. Y entonces lo que queremos es esperar a visitar los 38 ayuntamientos. También cabe resaltar que ya se incorporaron las diputadas locales,
que aunque no emanaron del proceso 2021, emanaron del 2020, que fue en octubre por motivos de la pandemia, entonces estaba muy cerca los tiempos para cuando entró también las otras funcionarias de nivel municipal. Y estamos esperando visitar los 38 ayuntamientos para empezar a trabajar con todas al mismo tiempo. O sea, que no haya quien ya recibió más información o que se perciba un trato diferenciado. Al contrario, queremos nivelar y queremos homologar los conocimientos que ellas puedan adquirir, las herramientas necesarias para hacer frente a estos temas a lo largo del desempeño de su cargo, y se planea hacer diversos talleres, cursos de capacitación, acercarles infografías, acercarles los reglamentos, pero también comentarlos, incluso con ellas trabajar de forma directa para crear protocolos o para poder sumarle a los protocolos ya existentes en el instituto que nos permitan actuar de una manera más rápida y de forma más expedita en este tema. Consejera, este tipo de programas de Red de Mujeres Electas que traen un beneficio sin lugar a dudas para todas aquellas mujeres que ya fueron electas, que están en funciones, esto también va a traer un beneficio para la sociedad, para hombres y mujeres, porque ya las personas que están tomando las decisiones, las personas que están ejerciendo la función pública, pues todo esto también repercute en la población. Claro que sí. De hecho, el acercarnos a ellas, el capacitarlas, implica empezar a mover una evolución social necesaria en nuestro estado, en nuestro país y a nivel internacional. ¿Qué quiero decir con esto? Necesitamos que este tema trascienda a la sociedad. Necesitamos que la misma sociedad empiece a combatir los estereotipos y roles de género que tenemos, que implican que no ven a las mujeres como una figura de liderazgo, que no se vota a veces por ellas, y prueba de ello es que en el estado de Coahuila, aún con esta reforma del 2019 de paridad, tenemos solamente 11 alcaldesas, 11 de los 38 ayuntamientos. Al menos si cumpliéramos drásticamente con la paridad, pues tendríamos que tener al menos 19 alcaldesas en estos momentos. Claro, como te decía en un inicio, esto depende de la ciudadanía que vota, porque son puestos que se obtienen por mayoría. Entonces, la evolución que se requiere y que tanto necesitamos en la sociedad, pues es lo que estamos buscando también con este programa. Ellas mismas serán factor de cambio tanto en su cabildo como en las políticas públicas que propongan, voten y en su momento implementen en sus municipios, que es la forma en la cual va a empezar a permear estas nuevas visiones, estas nuevas formas de hacer política, ya con el punto de vista de las mujeres al momento de crearlas y al momento de implementarlas. Y eso es lo que buscamos, que eso trascienda a nuestra sociedad y que obviamente se beneficie la sociedad de ello y que podamos tener una correcta percepción de cómo gobiernan las mujeres, porque esa es otra problemática que una vez que se llegan, o sea, que las mujeres llegan a ocupar puestos de elección popular, se enfrentan con que es más dura la crítica y es más dura la exigencia que tienen en relación a la misma sociedad que es gobernada por ellas. Entonces, muchas veces considero que pudiera estar el detalle en precisamente tener toda la información necesaria y todas las herramientas, porque tal vez tenemos la información, pero no sabemos la forma de actuar. Recordemos que no hace más de 60 años apenas las mujeres fueron consideradas como ciudadanas, como sujetas de derechos político-electorales, simplemente apenas se conquistó el derecho al voto. Entonces, la desventaja y desproporción en la que se encuentran es muy amplia en relación a la figura de un político hombre. Así es, mucho que hay que trabajar. Me gustaría, si me lo permites, consejera, que vayamos a una pausa, pero al regresar me gustaría conocer un poquito más, saber y platicar cómo les ha ido en estos municipios a lo largo de Coahuila para invitar, para integrar y reclutar a las mujeres a esta red de mujeres electas. Vamos a ir a una pausa, le invitamos a que no le cambie, que no se vaya, siga aquí con nosotros en el programa de la urna, programa institucional del Instituto Electoral de Coahuila en radio y televisión. Ya volvemos.
Ya regresamos y estamos en su programa de La Urna, programa de radio y televisión del Instituto Electoral de Coahuila, y está con nosotros la consejera Madeleine Ivette Figueroa Gámez, que nos viene a hablar de la Red de Mujeres Electas. Consejera, han estado en gira prácticamente las últimas semanas muy activas, invitando a las mujeres que ya son funcionarias en Coahuila, en los gobiernos municipales. ¿Cuántos municipios han visitado más o menos ahorita? Actualmente, de hecho, al día de hoy nos faltan 6 municipios de los 38, es decir, 32 municipios hemos recorrido ya a lo largo del estado. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de municipios ya visitados, ya inclusive con mujeres adscritas o adheridas a esta red de mujeres electas. ¿Qué les han dicho? ¿Qué se han encontrado? ¿Cómo han visto el panorama en estos municipios? Mencionábamos que son 11 en donde hay alcaldesas, pero también hay síndicas, regidoras. ¿Qué les han comentado en esta gira? Pues retomando los primeros municipios que visitamos, la verdad es que al inicio fue muy difícil. Tengo que decirlo, fue muy difícil que nos abrieran las puertas, que las mismas mujeres, porque en la mayoría de las ocasiones nos dirigíamos de forma directa con algunas regidoras, con algunas síndicas o secretarias del ayuntamiento. En el inicio de esta gira o de estas giras para invitarlas a adherirse a la red fue difícil. La verdad es que no nos abrieron tan pronto como nosotros esperábamos las puertas. Fue difícil, fue de empezar a hacer puntos de conexión, de confianza con ellas mismas, de explicarles en qué consistía la red, de explicarles que no iba a trascender en temas, por ejemplo, partidarios, que eso sí lo detectamos en general, algún tipo de, no de temor, porque no lo pudiera llamar de esa manera, pero algún tipo de, no estoy muy segura de quererme meter en desconfianza, eso. Desconfianza. Yo creo que era más que nada desconfianza en un inicio. Sin embargo, conforme fuimos avanzando y visitando más ayuntamientos, y ellas mismas cuando llegábamos llamaban a la prensa o tomaban fotografías y sacaban boletines de prensa o sacaban notas en redes sociales, no siempre fue en periódicos ni mucho menos en radio y televisión, pero se empezaban a difundir las notas, ¿no? Entonces, conforme fuimos avanzando y fuimos visitando más municipios, ahora sí que insistiendo y buscando agendar y haciendo los espacios para poder acudir presencialmente, viajar hasta esos municipios y que tanto nos recibieran como nosotros darles toda la información respecto a esta red de mujeres electas. Y conforme fuimos avanzando, visitando más municipios, se fueron abriendo los espacios, nos fueron buscando ellas también de otros municipios, se fueron enterando de las notas, se fueron enterando en qué consistía el programa. Y la verdad es que actualmente nos han estado buscando ellas mismas, o sea, se invirtieron los papeles, ¿no? Ahora son ellas las que quieren incorporarse en esta red de mujeres electas. También cuando empezábamos a explicarles en qué consistían, notamos esa desconfianza, esa parte de ella, ahora qué voy a tener que hacer, va a ser trabajo extra. Sin embargo, cuando les hablas del tema, y les decía yo en algunos de esos municipios de pues yo vengo, como se dice coloquialmente, vengo a moverles el tapete y vengo a decirles qué está mal y vengo a decirles en qué nos tenemos que capacitar, porque fueron elegidas no para ocupar un escaño o un espacio o un asiento, fueron elegidas para desempeñar el cargo y para tomar decisiones. No nada más es ser electas, es desempeñar el cargo para el cual fuiste electa. ¿Será acaso que también han recibido las mujeres históricamente muy poco apoyo, primero como candidatas y después como funcionarias, que eso también ha provocado pues que estén tratando de protegerse, y ahorita con un movimiento, con una asociación o con un grupo como Red de Mujeres Electas, pues es algo totalmente nuevo, es un apoyo que no estaban acostumbradas a recibir? Exactamente, de hecho es la primera vez, el programa es nuevo. Anteriormente en otros procesos electorales se implementó un programa llamado Red de Mujeres Candidatas, pero ese programa era muy amplio porque incluía a todas las candidatas que eran postuladas, siempre y cuando de manera voluntaria se quisieran adherir, pero las participantes eran más, entonces también eso complicaba la logística y el acercamiento con ellas mismas.
Entonces, como esta es la primera vez que se implementa este programa, es el primer año que empezamos a trabajarlo, pues sí, para ellas resultaba extraño que alguien estuviera interesado o interesada en apoyarlas, en capacitarlas, en trabajar de cerca con ellas, en darles la información que a lo mejor nadie se las ha dado, en concientizarlas en el tema de la prevención sobre todo, y en diferenciar dónde hay violencia política, dónde hay violencia en el ámbito civil, donde existe un tipo de acoso, muy laboral también. Entonces, todo eso, aunque no era el plan cuando llegamos literal llegábamos a invitarlas, terminábamos teniendo esas pláticas con ellas, las cuales fueron, yo considero que muy productivas tanto para ellas como para las que fuimos ahí de manera presencial, porque se retroalimenta. O sea, yo les doy información nueva, pero ellas me permitieron detectar cómo estaban trabajando. ¿Qué tipo de necesidades, qué tipo de problemáticas encontró Madeleine Figueroa cuando está o ha estado platicando con estas mujeres? Pues tenemos todavía muy arraigado el machismo en el estado. Existen diferentes regiones en nuestro estado, todas son diferentes, o sea, a veces podríamos confundirnos y creer que lo que sucede en la capital o en las ciudades grandes del estado es lo mismo que se reproduce en municipios con menor población o más alejados de la capital, y la verdad es que conforme te vas alejando va cambiando el panorama, va cambiando el contexto cultural y social de las personas que conforman esas comunidades, esos municipios, y todos son diferentes. Entonces, al tener esa diferencia tan grande, tanto extensión geográfica en el estado de Coahuila como una diferencia cultural tan grande, pues tienes que empezar a detectar esas diferencias y focalizar las necesidades. Bueno, primero detectar las necesidades de capacitación para poder focalizar y ser más efectivo en la información o en las capacitaciones o en la manera en la que vas a trabajar con ellas. Entonces, de hecho, tenemos planeado antes de cualquier actividad y antes de cualquier curso que pudiéramos decirlo de esa manera, no que se nos ocurriera dar, primero hacer encuestas para detectar en qué necesitan ellas ser capacitadas, porque todos los municipios son diferentes. Y luego opera otra diferencia, que es cuando están ya alcaldesas en el poder, son muy diferentes ya los municipios a donde no hay alcaldesas, porque tenemos paridad. Desde el año 2016 en el estado de Coahuila existe la paridad a nivel municipal. Entonces, ¿qué pasaba? Aunque el ayuntamiento ganador no estuviera 100% integrado de manera paritaria, se compensaba, se compensa actualmente. Entonces, ¿qué se busca? Que el mismo número de regidoras y de síndicas sea igual de hombres, igual de mujeres. Hasta el 2019 y hasta en el 2021, o sea, aplicando la reforma del 2019, se empieza a impactar en los demás estados de la nación, de México, pero en Coahuila desde el 2016 ya operamos con esa paridad a nivel municipal. Entonces, también para nosotros fue extraño porque esperábamos ver más avances en el ejercicio, en las tomas de decisiones, y claro que una vez que se generaron estas conexiones para acrecentar la confianza que ellas puedan tenernos, pues nos platicaron situaciones concretas que han vivido, incluso había quienes ya habían sido reelectas y que han vivido en otras administraciones, no necesariamente en las actuales, o también había quienes habían sido regidoras o síndicas años atrás y ahorita lo son otra vez. Entonces, una vez que ellas se sienten acompañadas, surge un sentimiento de respaldo, y eso también se lo dije yo creo que a la mayoría de los municipios, a la mayoría de las mujeres que estuvieron participando, de si tocan a una persona, a una mujer que integra la red, tocan a la red por completo y la red por completa va a responder para garantizar la integridad, la vida y la protección y ejercicio de los derechos de las mujeres. Entonces, si tocan a una mujer de la red, tocan a la red por completo, y creo que eso próximamente, o sea, para lo que viene, para el estado de Coahuila, va a generar un cambio en el ámbito político electoral. Y va a abrir más puertas para que mujeres se puedan sumar. Es decir, si ahorita ya hay mujeres que se integraron a la red, al momento de que vean ese respaldo van a ser más mujeres que se quieran integrar a la red. Voy a preguntar algo muy
pudiera parecer muy obvio, pero lo hago con fines de poderme explicar un poquito mejor con la audiencia que nos ve y que nos escucha. Hablábamos de paridad, que existe paridad aquí en el estado de Coahuila. Por ejemplo, son 11 alcaldesas y el resto de los 38 municipios son hombres. Pero cuando hablamos de ayuntamientos o de presidencias municipales, no nada más hablamos de una persona, hablamos de un equipo de personas que les acompañan y que integran, y es ahí donde se presenta la paridad, me imagino. Es decir, puede haber un candidato hombre, pero hay un sector importante de mujeres que colaboran con él en esa función. Exactamente, de esa manera, o sea, independientemente de quién encabece, hombre o mujer, el resto del ayuntamiento es mitad y mitad. Okay. Entonces, así están todos nuestros ayuntamientos y eso se hace desde el año 2019 aquí en el estado, desde 2016 en el estado de Coahuila, si mal no recuerdo, espero no traer mal la fecha, pero sí ya tiene mucho más tiempo en relación a cuando la reforma de paridad en todo, cuando esta reforma constitucional llega a darnos esos cambios a nivel nacional. ¿Y quiénes se pueden integrar a la red de mujeres electas? Todas las mujeres que resultaron electas de un proceso electoral. Incluso también hicimos extensiva la invitación a las diputadas locales, pero también la invitación está abierta a las diputadas federales y a las senadoras que actualmente se desempeñan en el cargo. El tiempo de adhesión a esta red es todo el tiempo que ellas duren desempeñando este cargo de elección popular y en caso de ser reelectas siguen estando en la red. Sin embargo, yo creo que más adelante se va a abrir un espacio para funcionarias, exactamente. Pero ahorita estamos trabajando con ellas porque precisamente pues son las que están ahí, son las primeras a las que les toca surgir de estas reformas del año 2019, del año 2020, y precisamente esas reformas se crean para acelerar la evolución y acelerar los pasos que hemos dado las mujeres en la lucha por la conquista de nuestros derechos político-electorales. O sea, siempre tenemos una nueva lucha. Como decía hace un ratito, o sea, pues primero el derecho al voto, a ser reconocidas como ciudadanas, luego que nos postulen, que nos dejen el cargo, porque luego surgió el tema de las Juanitas, que pues los suplentes subían a ser propietarios. Que las postulaban en municipios con pocas posibilidades de ganar. Esa también es un gran reto que se sigue trabajando en él, aun cuando ya hay lineamientos de paridad y bloques de competitividad que nos ayudan precisamente para nivelar eso, aún así no tenemos los resultados esperados, que sería al menos 19 alcaldesas actualmente. Oiga, consejera, y ahorita en el primer bloque mencionó usted que se ha incrementado, se ha disparado el número de casos o incidencias de violencia política en razón de género. ¿Será que se incrementó o será que ahora con este tipo de acciones como la red de mujeres electas, será que ahora las mujeres ya están denunciando, identifican y denuncian un hecho que históricamente probablemente se tomaba como algo normal? Probablemente esté sucediendo eso, que ahora las mujeres ya tengan una conciencia de que existe una situación que no es correcta y ahora sí se decidan a denunciar o a señalar este tipo de situaciones. Yo creo que es parte de las dos cosas que mencionabas, o sea, tanto que hay mayor número de mujeres compitiendo en las campañas y en las precampañas electorales, pero también se está generando más conciencia y el tema de la cultura de la denuncia va a ser muy importante porque si nosotras no denunciamos una agresión, no vamos a lograr que exista una sanción y que exista un precedente y que las autoridades competentes entren a investigar, argumenten y justifiquen por qué sí fue violencia política y entonces no se generan los precedentes y peor aún, no se generan ni precedentes ni sanciones para los agresores o posibles agresores. Ahora, también tenemos otra parte que es el padrón de personas sancionadas por violencia política. Una vez que las personas ingresan a ese padrón, de acuerdo al tipo de sanción, puede traer aparejado que no puedan postularse para cargos de elección popular. Entonces, si se sigue incentivando la cultura de la denuncia y se sigue sancionando, o sea, que no se queden impunes esos actos, pues va a ir aumentando el número de personas en este padrón, pero al mismo tiempo vamos a tener un efecto inhibitorio. O sea, que esas personas que están siendo incentivadas para cometer y desplegar esos actos de agresión se contengan.
¿sí? Y no lo desplieguen porque van a saber que efectivamente sí se sanciona y que van a ser coartados también en sus derechos político-electorales, que obviamente pues es una consecuencia lógica de el agredir a una mujer en el ámbito político-electoral. Pero esta cultura de la denuncia también la vamos a manejar dentro de esta red de mujeres electas. Precisamente por eso se les va a dar toda la información y todos los protocolos de actuación para que podamos seguir en su momento denunciando y podamos seguir conteniendo este crecimiento de la violencia política. En ese sentido, o sea, en el grado inhibitorio de provocar que ya no haya incentivos para agredir a las mujeres en cualquiera de las formas de violencia que conocemos, que puede ser desde redes sociales, de manera verbal, hasta la violencia física y desgraciadamente terminar en casos de feminicidio. Sí, por mencionar alguno de los aspectos y los problemas. Desafortunadamente el tiempo vuela. Le queremos agradecer mucho, consejera, que haya aceptado la invitación para estar aquí en La Urna y sobre todo platicar de este tema tan importante y en el que tenemos que trabajar mucho hombres y mujeres en el estado de Coahuila. ¿Algo más que quisiera usted comentar por ahí, consejera? Pues primero que nada aprovechar la oportunidad para agradecer a todas las mujeres que ya se adhirieron a esta red, a todas las alcaldesas que son a la fecha 9 de las 11 alcaldesas ya están adheridas a la red. Eso dice mucho, eso nos da pues esos ánimos de que vamos progresando en el tema y en la materia. De igual manera agradecer a todas las regidoras, a todas las síndicas y a las diputadas locales que ya se adhirieron a la red y que hicieron ese voto de confianza y que tienen todos los ánimos y todas las ganas de trabajar en el tema de unir esfuerzos entre las mujeres en esos puntos de conexión en donde a todas nos importa y donde todas nos vamos a beneficiar. Tal vez no coincidamos en las corrientes políticas, en los partidos políticos a los que se pertenecen, o incluso si somos feministas, igual también hay ideologías feministas muy contrarias en donde a lo mejor no vamos a coincidir. Sin embargo, hemos encontrado en esta red de mujeres electas ese punto de conexión que va a permitirnos trabajar en conjunto, unirnos y generar una acción de cambio tanto para las mujeres como para las futuras generaciones y para la sociedad en general. Entonces, pues realmente el crédito es de ellas, que ya se encuentran adheridas a esta red, y también aprovechar la oportunidad para invitar a quien quiera adherirse y todavía no lo ha hecho. Las puertas del programa y del Instituto Electoral de Coahuila están abiertas para ellas. Perfecto, pues muchísimas gracias, consejera. Le agradecemos mucho por haber estado aquí con nosotros en el programa de La Urna. Gracias también a usted que nos está viendo y nos está escuchando en este programa del Instituto Electoral de Coahuila. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Hasta luego. Y bueno, fue todo. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en su programa La Urna, esta producción del Instituto Electoral de Coahuila. Nos puede seguir también en redes sociales, en Facebook como laurna.programa radiofónico del IEC, en Instagram programa-radiofónico y en Twitter laurna-IEC. Queremos tener comunicación con usted. Pásenla muy bien. Hasta la próxima semana. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Urna, llevado hasta ustedes por el Instituto Electoral de Coahuila. Nos escuchamos en nuestra próxima emisión.